Según se informa, Israel está presionando para reanudar los ataques contra Irán. Afirman que Irán está preparando un ataque sorpresa en cualquier momento. Y por eso dicen, Donald Trump y su administración deberían abandonar cualquier apariencia de diplomacia. Hubo un informe muy interesante, The Times of Israel, citando a The Washington Post, que asegura que Estados Unidos ha utilizado más de la mitad de sus interceptores THAAD para defender a Israel durante esos 37 días, más o menos, de hostilidades activas. Y quiero leer una cita muy importante de los funcionarios estadounidenses que decidieron revelar lo que estaba ocurriendo. Dijeron que Israel no es capaz de luchar y ganar guerras por sí solo, pero que nadie lo sabe realmente, porque nunca se ve lo que pasa detrás. En medio de estos informes, tenemos a Israel presionando para reanudar la guerra, y a funcionarios estadounidenses diciendo que ya han gastado la mitad de lo que les quedaba. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Hasta qué punto es clave para entender lo que está ocurriendo ahora mismo? Well, just on this story, I think it's just emblematic of Bueno, sobre esta historia, creo que es un ejemplo muy claro de la relación entre Estados Unidos e Israel. compelled Es como si Israel sintiera que puede pedirle a Estados Unidos que vacíe sus reservas de interceptores valiosos, interceptores THAAD de gran altitud, y al mismo tiempo, Israel se ve obligado a mantener las suyas. Así que, para Estados Unidos, primero va Israel, y para Israel, también primero va Israel. Y eso es algo increíble, teniendo en cuenta que Estados Unidos intenta gestionar varios frentes en todo el mundo. No están ocupados solo en Asia Occidental. Estados Unidos está implicado en media docena de escenarios más, y hay dos especialmente importantes, el de Ucrania y el de Asia Oriental y Taiwán, en relación con sus otros aliados en la región. Así que creo que eso debería ser una señal muy clara para quienes se preguntan cuál es realmente nuestra relación con Israel. who might be questioning what our relationship with Israel is. That's the net result. And Ese es el it resultado goes to show final. you that Y demuestra que esta guerra no declarada de agresión, este tipo de aventurerismo errático de Estados Unidos con Irán, al implicarse en todo esto, no hace más que acelerar la caída de Estados Unidos como potencia imperial viable a nivel global. No se pueden gestionar todas estas cosas a la vez. Ahora mismo están en una especie de modo de producción, capitalizando la industria de defensa. Ves a toda esa gente del sector tecnológico que ahora se mete en defensa y dicen, no vamos a cometer el mismo error otra vez. Vamos a redoblar la producción y esto es lo que vamos a hacer. Palmer Luckey tiene toda esa tecnología puntera. Palantir se encargará de la parte de atrás. Va a ser fantástico. Vamos a producir artillería y todo lo demás, lo que haga falta. Artillery and everything else, whatever we need. We're going to have endless stream of it, right? They think that they can just Vamos a tener un flujo interminable de esto, ¿verdad? Ellos creen que pueden simplemente encenderlo y que todos esos factores que están destruyendo ahora mismo a Estados Unidos en el sentido administrativo e imperial van a desaparecer, que vamos a eliminar todos esos problemas. Estamos en ello, sí, estamos en ello, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Porque ¿cuál es la base de la política imperial? ¿Cuál es la base de la misión imperial? ¿Cuál es el argumento de venta del imperio ante el mundo? ¿Qué es eso? Eso es lo importante. Puedes mantener un conflicto constante y toda la maquinaria militar e industrial que lo sostiene. Pero si no eres capaz de vender eso al mundo y a tus propios aliados, si tienes que amenazar y coaccionar a todos tus aliados, entonces no tiene sentido. Then there's no point. There's no point. What this will do is bankrupt the United States. No tiene sentido. Lo que esto va a hacer es llevar a la bancarrota a Estados Unidos. Y esto, una vez más, es un síntoma clásico de un imperio en su fase final. Acaban arruinándose intentando mantener la posición que tenían antes en el mundo, cuando en realidad esa posición ya la han perdido. Probablemente más por su orientación política y por la forma en que tratan a los demás. Y es que resulta demasiado caro mantener y controlar al detalle todos esos escenarios, todos esos puntos estratégicos y todos esos focos de tensión geopolítica. Así fue como cesó el Imperio Británico. Flashpoints. That's how the British Empire collapsed. The British Empire, at the height of the British Empire,
El Imperio Británico, en su apogeo, cuando alcanzó su punto máximo antes de su caída definitiva, estaba gestionando algo así como 40 conflictos distintos, 40, y tenía que destinar recursos a todo eso, tenía que pagarlo todo. Luego está el capital político, el capital diplomático, las consideraciones económicas, las cadenas de suministro y así sucesivamente. Por eso no podían permitirse mantenerlo todo. La interdependencia, que en su momento fue la gran fortaleza del Imperio Británico, se convirtió en su mayor debilidad. Y del mismo modo, la interdependencia del Imperio estadounidense, que es sobre todo un imperio impulsado por el dólar, esa misma interdependencia, que fue su mayor activo, se ha convertido ahora en su mayor pasivo. Y eso se debe al propio comportamiento de Estados Unidos. Of the behavior of the United States itself. And also by prioritizing Y también, al priorizar la guerra económica para, seamos sinceros, la razón por la que Estados Unidos ha seguido una agenda de sanciones tan agresiva fue para evitar tener que usar al ejército, porque eso no se veía bien ni dentro del país ni a nivel internacional. Así que bueno, no pasa nada, vamos a sancionarlos, vamos a presionarlos con sanciones. Pero claro, las sanciones no funcionan. Nunca lo han hecho. No hay ninguna prueba de que funcionen. En todo caso, solo afectan de verdad a tus aliados, casi nunca a tus enemigos. No cambian su comportamiento. Siempre se ha visto como algo sin sangre, sin coste humano. Los estadounidenses se lo venden a sí mismos. Al Congreso y al Senado les encanta, porque pueden hacer algo, aprobar sanciones, sin tener que enviar tropas. Desde la época posterior a Vietnam, esta ha sido siempre una política muy popular. Pero al hacerlo, están poco a poco desgastando y matando a la gallina de los huevos de oro del tío Sam. Y entonces, la interdependencia entre el petrodólar global y la moneda de reserva estadounidense, que es el verdadero motor del imperio norteamericano, de repente empieza a convertirse en una carga. Claro, para todos los que la tienen, y que en realidad solo le están haciendo un favor a Estados Unidos al no soltar todos sus bonos del tesoro en el mercado. ¿Y sabes qué? Llegará un momento en que tendrán que venderlos, porque si no, será o consigo algo o no consigo nada. Y ese día puede que no esté tan lejos. Desde luego, Japón, estos son los temas que los bancos centrales japoneses están debatiendo ahora mismo. Y estoy seguro de que los chinos y otros llevan mucho tiempo pensando exactamente lo mismo. Las cifras son realmente impresionantes, solo en este informe. Según el Washington Post, salieron de China 200 interceptores THAAD. Si hacemos unas cuentas sencillas, que la mitad se haya agotado, significa que se usaron 200 en 37 días. Es muchísimo. $12,7 millones por cada misil interceptor es una cantidad enorme de dinero. Y esto encaja con lo que decías. Se está generando una enorme carga, una responsabilidad que nos enreda en todos estos conflictos. Pues bien, esa carga ya está mostrando consecuencias reales. El Centro para la Artesanía Estatal Responsable citó al secretario interino de la Marina, Wang Chao, quien dijo que los problemas con las reservas de guerra de Irán están detrás de la pausa en la ayuda estadounidense de municiones a Taiwán. Dijo que Donald Trump consideraba esto una ficha de negociación y por eso no ha tomado una decisión sobre el último paquete de armas para Taiwán. Pero parece que en realidad lo que está ocurriendo es que el poder militar de Estados Unidos, tan crucial para mantener esa hegemonía que acabas de describir y detallar en todos los frentes, parece estar agotándose y debilitándose ante nuestros ojos en tiempo real. Así que aquí está la ecuación. La ecuación es esta. Si estudias ciencias políticas o historia, desde el instituto hasta la universidad, la historia en Estados Unidos. Yo tengo una educación estadounidense, así que hablaré desde esa perspectiva, aunque también soy medio británico. El enfoque está en la guerra. Se centra en lo militar, en las batallas, las fechas, las guerras, los generales, los tratados. Ese es el foco, eso es lo que aprendemos. Nos adoctrinan para creer que el imperio estadounidense está dirigido por el ejército. Pero no es así. El dólar estadounidense, como moneda de reserva, es lo que lidera el imperio estadounidense.
Y ese poder financiero está respaldado por el ejército. That financial power is backed up by the military. But if you don't have the military to back up that Pero si no tienes unas fuerzas armadas que respalden esa preponderancia financiera, como yo la llamo, entonces toda la ecuación empieza a desmoronarse. Y no es increíble que estemos viendo cómo esa ecuación se desmorona en tiempo real, ahora mismo. Y eso sin hablar de la diferencia económica entre el coste de producir un misil interceptor o un dron en Estados Unidos y el coste de producir el enemigo en Irán, el dron Shahed o el misil iraní. La diferencia en términos económicos entre ambas cosas es increíble. Cualquier persona sensata, al verlo a gran escala, diría claramente que esto no es sostenible. No es sostenible desde el punto de vista económico. This is not sustainable economically. So then there must be another route that is more. Entonces, tiene que haber otra vía que sea más sostenible. Algo como negociaciones, diplomacia, quizá comercio, tal vez beneficio mutuo y colaboración, en lugar de coerción y castigo. No lo sé, pero en algún momento, oye, si trabajas en el sector, si estás en esas industrias ahora mismo, ahí es donde está fluyendo el dinero en Estados Unidos. Pero creo que también podríamos ver una burbuja de defensa. Si miras la historia, que es interesante, hay burbujas financieras y esas pueden arrasar con economías y países. Pero lo que puede acabar con gobiernos y regímenes es una burbuja de defensa, porque suele ir acompañada de un aventurerismo militar desmedido. Así que sí, Estados Unidos, ya sea con esta presidencia, con esta administración o con la siguiente, creo que esto va a tener consecuencias devastadoras para el gobierno y probablemente también para la economía estadounidense. Podría acabar siendo una especie de burbuja. Pete Hegseth, recuerda que dio ese discurso, publicó un video alegre de esos simplones, como uno de esos videos tontos de una ONG o de Barrio Sésamo o algo así. Y básicamente decía, se acabaron los sobrecostes, no vamos a permitirlo. Y lanzaba ese discurso populista falso de estáis robando al contribuyente estadounidense. Vamos, hombre, acabas de duplicar el presupuesto de guerra hasta $1,5 billones y además has pedido otros 200,000 millones más. En total, $1,700,000 millones. Eso está disparando la cantidad de dinero en circulación y la inflación. Así que, ¿de qué clase trabajadora estás hablando? ¿A quién te refieres exactamente? Pero esa idea, si la economía estadounidense va por ese camino, si la maquinaria de guerra, el presupuesto militar, se convierte en el eje central de la economía política de Estados Unidos, eso da por hecho que van a ganar todas las guerras que están librando. Esa es una suposición muy grande, porque si las cosas van por otro camino, no va a tener un final feliz para Estados Unidos. Me baso en otros ejemplos históricos, sin mencionar el más evidente, pero ya sabes, es como, bueno, además sí, también dependen de mucho dinero extranjero, de mucho capital internacional, para reforzar esta defensa, este departamento de guerra, esta especie de revolución militar en Estados Unidos. A ver, dime por qué Boeing o Lockheed o Raytheon o quien sea iban a asumir el coste de una fábrica esta. No van a contratar a los mejores ingenieros. ¿Y entonces qué va a hacer Pete Hegseth? ¿Cancelar el contrato después de 2 años porque se han pasado del presupuesto y volver a empezar? ¿Y luego esperar otros 2 años más para tener esos misiles interceptores? Vale, pues ese es el sistema que tenemos en Estados Unidos. Es un sistema inflado, corrupto, lento y carísimo. No ofrece una buena relación calidad-precio. Y muchas de las cosas que llegan al campo ya son redundantes cuando salen de la línea de montaje. Pero es el sistema que tenemos. Es totalmente inherente a nuestro imperio. Así que no hay manera de funcionar de otra forma. Si no, tendrías que deshacerte del imperio. Y eso no va a pasar, o no quieren que pase. Así que están atrapados. A mí me parece increíble, de verdad, la mentalidad tan delirante de esta gente que se engaña a sí misma. Lo llamaremos el autoengaño posimperial.
Es alucinante que difundan algunas de esas ideas, y está claro que economistas de verdad, empresarios, incluso gente del sector de defensa, ven ese video tan alegre de Hegseth y piensan, no lo creo. Como diciendo, si las semana pasada comimos juntos en Nueva York y nada más reist, ¿sabes? Pero bueno. No, quiero decir, ya sabes, esa fantasía de la cúpula dorada y todas esas armas nuevas, los nuevos cazas, el B-21, y así una y otra vez. Son fantasías en muchos sentidos, sobre todo cuando el material antiguo acaba yendo a Israel de todos modos. Quiero decir, la mitad de eso va a ir para ellos, y lo más antiguo se manda a Ucrania, sí. Sí, es un buen lío, la verdad. Y hablando de esto, ¿hasta qué punto influye todo esto en esos informes sobre? Da la sensación de déjà vu. Hemos vuelto al principio, donde a pesar de la enorme reducción del gasto militar de Estados Unidos y, por supuesto, de todos los daños causados en el Golfo y en Israel, estamos otra vez en el mismo punto. Ahora tenemos un mediador, esta vez Pakistán, y estamos aquí, en Qatar. Hay muchos actores intentando meterse en medio de Rusia, con un marco muy limitado para permitir conversaciones y alargar el periodo sin combates. Se parece mucho a lo de antes, del 28 de febrero, cuando Omán, con el primer ministro omaní que estaba mediando en las negociaciones, salió en la NBC, el ministro de Asuntos Exteriores. Sí, el ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a NBC y dijo que estábamos muy cerca de un acuerdo que evitaría una guerra. Y menos de 12 horas después, Estados Unidos e Israel estaban bombardeando Irán. Parece que Israel está empujando en esa dirección. Pero ¿qué opinas de este acuerdo? Ha habido una avalancha de noticias. Nadie, especialmente del lado estadounidense, da la menor señal de que haya algo genuino ocurriendo por parte de Estados Unidos. Irán se mantiene firme, hablan de sus derechos, no tienen ningún interés en aceptar marcos limitados. Están exigiendo lo que quieren obtener tras la destrucción que se les impuso, y además creen que han ganado. Así que, ¿qué piensas tú de todo esto? Bueno, cuando vi que el anuncio se hacía viral, las típicas cuentas de Twitter que difunden noticias falsas, no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son, empezaron a decir que había un borrador de ese acuerdo y cosas así. Y claro, enseguida se aprovecha, porque eso es lo que hace una buena propaganda. Se aprovecha, gana tracción, porque es lo que la gente quiere oír. Todo el mundo está desesperado por algún tipo de solución de paz, o un alto el fuego, o un tratado, o lo que sea. Así que todos están desesperados. Y si lanzas algo así, enseguida la gente lo va a dar por bueno. Y el resultado de eso, desde el punto de vista de la propaganda, es que la gente piensa, bueno, vale, Trump por fin ya ha entendido lo que hay. Por fin, Donald ha entrado en razón. Y fueron esos estados del Golfo los que realmente le hicieron bajar a tierra: Qatar, Arabia Saudí y Kuwait. Ellos fueron los que domaron a la bestia de Donald Trump. Vale, pero nada de eso era cierto. Nada de eso era verdad. Y cuando lo vi pensé, bueno, a ver, y ya sabes, una pequeña lección sobre los medios. Si ves algo así y te preguntas, ¿está pasando o no? Entra en los medios iraníes. Mira las webs iraníes. Mira las cuentas de Irán en X o en Twitter. No hay nada. Entonces, ¿dónde existe eso? Es una noticia falsa. Solo existe en la cabeza de Donald Trump. Existe en las cuentas de influencers en X, que básicamente están ganando dinero con la monetización de Elon Musk difundiendo noticias falsas. Hay demasiadas de esas cuentas que se hacen llamar de análisis político o lo que sea. Pero en resumen, Dani, en lo que respecta al proceso de paz, en mi humilde opinión, yo estaría encantado si, ya sabes, las cosas se calman un poco. Pero no va a haber ningún acuerdo, ¿vale? No va a haber acuerdos, no va a haber grandes pactos. Puede que haya anuncios, puede que haya bloqueos temporales. Pero hasta que esta administración estadounidense demuestre que tiene la capacidad, digamos, a prueba de déficit de atención,
para sentarse y participar de verdad en una diplomacia seria, no veo ninguna esperanza. Durante esta presidencia, literalmente no tienen la capacidad de cerrar un gran acuerdo, ningún tipo de acuerdo multilateral. Vas a necesitar gente del lado estadounidense como garantes. Si no, esto no va a funcionar. ¿Y quiénes serían? No van a ser un par de estados del Golfo, no. Necesitas grandes potencias. Necesitas a China ahí. Necesitas a Rusia ahí para mantenerlo unido. Y también necesitas a Turquía para que lo fije. Necesitas a otros, no solo a los estados del Golfo. Y los israelíes tienen que asumir algún compromiso. No sirve de nada que Estados Unidos haga algo o lo ponga por escrito, porque Israel puede deshacerlo en un minuto simplemente atacando, y eso obliga a Estados Unidos a intervenir. Así que creo, Danny, que la situación entre Irán y Estados Unidos ahora es como la que había entre Estados Unidos y Rusia hace un año. Wyckoff y Kushner yéndose a Moscú a por caviar. Ahí están, antes de Alaska, antes de Alaska. ¿Y sabes qué ha pasado con Rusia y Ucrania? Nada, absolutamente nada. Las cosas siguen igual sobre el terreno. Es muy triste decirlo, pero creo que si ese es el resultado de una administración estadounidense, en lo que probablemente haya sido el momento de mayor riesgo geopolítico, con la tensión entre Europa y Rusia y Ucrania en medio, y ni siquiera son capaces de avanzar en esto, de avanzar de verdad, después de un año y medio, no tengo ninguna confianza en que puedan hacer algo con Irán. Ninguna. Lo mejor que puede hacer Estados Unidos es apartarse y fingir ante los medios, hasta las elecciones de mitad de mandato, que no ha pasado nada. Y simplemente que se centren en otra cosa. Eso es lo mejor que puede hacer Estados Unidos. No son capaces de diseñar un marco realmente significativo. Tienen un problema y se llama Israel. Y con eso están lidiando. Irán no es tonto. Saben perfectamente que están tratando con una bestia de dos cabezas. Israel no se va a sentar a la mesa. Quiero decir, si Israel no se sienta a la mesa, entonces olvídalo. Olvídalo. Esto va a seguir siendo inestable, con un statu quo algo caótico. Irán va a reconstruir y reforzar sus defensas y va a hacer lo que tenga que hacer en su entorno más cercano para proteger sus intereses de seguridad nacional, exactamente igual que está haciendo Rusia en Ucrania. No hay diferencia. Así que esa es mi previsión. Patrick, I didn't take you as a neocon, but Patrick, no te tenía por un neocon, pero Robert Kagan ha dicho algo parecido. No exactamente lo mismo, pero ha dicho que Trump está esperando el mejor escenario posible para él. O al menos eso es lo que sostiene Kagan. Aunque probablemente ese sea el mejor escenario, Kagan dice que las acciones de Trump parecen intentar escabullirse sin que los estadounidenses se den cuenta de la magnitud de la derrota en Irán. Es el segundo artículo en apenas un par de semanas que Kagan escribe, muy duro, muy crítico, incluso engañoso, en el que promueve una forma más eficaz de guerra contra Irán, mientras intenta argumentar que todo lo que ha hecho Trump es ineficaz y completamente responsabilidad suya. Pero también hay informes, Patrick, sobre otra cosa. Donald Trump dijo algo muy extraño. Comentó que tiene algo llamado Irán de lo que ocuparse en relación con la boda de su hijo. Su hijo se casa durante el fin de semana del Día de los Caídos. ¿Qué hijo? Ni siquiera lo sé. Eric, no lo sé. Which son? I don't even know. Eric? I don't know. Oh, Donald Jr. Donald Jr., yes. So, Okay. Donald Jr., sí. El mismo al que supuestamente el presidente de Indonesia llamó buen chico o algo así, y con quien quería reunirse de nuevo. Una familia muy extraña, desde luego. Ya sabemos en qué tipo de actividades están metidos, tanto financieras como digamos de otro tipo. Y acaba de anunciar que al final no irá a la boda. Esto ha hecho que mucha gente se preocupe, porque parece que Estados Unidos está dejando todo de lado para mantener viva la posibilidad de una nueva guerra con Irán, teniendo en cuenta que Israel está impulsando la narrativa del ataque sorpresa. El propio Trump ha dicho algo así como, bueno, esperemos unos días y veamos si obtenemos la respuesta que queremos. No van a obtener la respuesta que quieren, Patrick. Así que, ¿qué opinas de todo esto? Esto parece
Quiero decir, es algo sin precedentes lo ridículo que resulta, pero también, como ha informado Reuters, es un indicador. Este es el punto en el que estamos, mirando lo que Trump publica en Truth Social, porque así es como está dirigiendo la política exterior. Literalmente, eso es lo que dicen los diplomáticos europeos, y también lo que comentan muchas personas dentro de la administración, que simplemente tienen una pantalla con Truth Social delante y esperan a ver qué dice Trump para saber qué deberían hacer. Trump says to get an indication of what they should be doing. One of the tells was last week when Donald Trump Una de las pistas fue la semana pasada, cuando Donald Trump dijo, estaba a punto de atacar, ya lo habríamos hecho para ahora, pero los cataríes, y creo que fueron los saudíes, no lo recuerdo bien, 2 estados del Golfo, dijeron, no, espera, estamos avanzando en las negociaciones. ¿De qué está hablando exactamente? En fin, esa era su versión. Y lo que eso significaba era lo siguiente, que Estados Unidos no estaba preparado. Además, han tenido algunos problemas entre ellos e Israel, que probablemente sean más bien cuestiones logísticas que otra cosa. Sabes, Axios publicó que hubo una llamada telefónica muy tensa entre Trump y Netanyahu, pero, sinceramente, no me creo nada de lo que publica Axios sobre política exterior, sobre todo cuando tiene que ver con Israel. ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de esa llamada furiosa de Trump? Y luego vemos cómo se coordinan para escalar la guerra justo después. A eso se le llama WrestleMania, Danny. WrestleMania, Danny. It's called WrestleMania. Se llama WrestleMania. Así que, sí, hay un poco de eso. Vale, pero lo que probablemente Trump quería decir, y hay que saber traducir a Trump, porque él improvisa y se inventa cosas sobre la marcha, es que siempre hay un elemento de verdad. Hay como un hilo o algo de calor, algo real dentro de lo que está diciendo. Solo hay que reorganizarlo un poco. Y creo que la parte cierta de lo que Trump decía es que realmente existen problemas con Arabia Saudí. El uso de su espacio aéreo para ataques contra Irán y el uso de bases saudíes para ataques directos. Y también con Qatar y con todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluido Kuwait, quizá más que nadie, porque están mucho más cerca de Irán. Pero eso ha sido, creo yo, un verdadero punto de fricción y un obstáculo importante para Estados Unidos a la hora de intentar montar un ataque. Porque significa que, de repente, las Ramtov de Iran doarán mentraen mites betsimas. Attack vectors against Iran. You don't have full control and you don't have run of the table. No tienes el control total, ni puedes mover las piezas a tu antojo, por así decirlo. Irak también es ahora un gran problema para Estados Unidos. Y claro, Irán ha hecho algunos cambios y sin duda ha preparado importantes planes de contingencia. Yo diría que no descartaría la posibilidad de que Irán tenga ahora posiciones operativas un poco más hacia el oeste, digámoslo así, de lo que tenía antes. Y eso también cambia las cosas. Todo esto añade un poco más de presión a Estados Unidos a la hora de montar un ataque de ese tipo contra Israel. Creo que eso es a lo que Trump se refería, más o menos cuando hablaba de los estados del Golfo, porque ellos no estaban negociando con los iraníes. Quiero decir, puede que hubiera conversaciones entre Estados Unidos, sus intermediarios, gente en Pakistán, Arabia Saudí, y los pakistaníes estaban muy cerca de esos dos gobiernos, en temas de defensa y política exterior. Pero eso es lo que yo pienso. Así es como lo interpretaría. Así que sí, la situación está muy tensa ahora mismo. No descarto ninguno de los informes de los que hablas. Creo que los iraníes son muy realistas respecto a su preparación para un ataque. Estados Unidos está jugando a este tipo de juego político. Los iraníes, en cambio, están diciendo, nos estamos preparando para un ataque inminente. Aún así, existe la posibilidad de que todo esto se complique, porque Estados Unidos, al final, es esclavo de todo tipo de vaivenes políticos que mueven nuestro sistema político. Y estás hablando de la supervivencia existencial de esta administración, del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, y además de muchas otras preocupaciones importantes, empresariales, energéticas, industriales, económicas. Todo eso son obstáculos adicionales en el desarrollo de esta historia. Y de hecho,
Hay demasiados. ¿Y sabes qué? Cuanto más se espere, más difícil será reanudar esta guerra, porque no hay nada popular en ella. Nadie la apoya, no aporta ningún beneficio. Solo ha traído inconvenientes. Y cuanto más se retrase, cada día que pasa, será más complicado llevarla adelante. Y se da más tiempo a que otros intervengan. Las potencias del Golfo, otros actores internacionales, incluidos los chinos y los rusos. Más llamadas telefónicas. No lo hagas, Donald. Si lo haces, eso va a pasar. Y cuando empiezas a sumar todas esas cosas, el cálculo cambia. Si hubiera podido hacerlo, lo habría hecho hace un mes, pero Estados Unidos probablemente no tiene el equipo ni la munición para hacerlo de verdad. Así que de algún modo piensan que tienen una oportunidad aquí, pero solo puede ser algo a corto plazo. Solo puede ser, estamos hablando, como mucho de 3 semanas. Pero, ¿cómo sería la tercera semana? Aviones estadounidenses entrando en el espacio aéreo iraní y siendo derribados. Sí, porque así terminó la última vez. Así que ya sabes, es que hay tantos inconvenientes en todo esto, es muy complicado. No puedo, a menos que estén planeando hacer algo realmente estúpido. Quiero decir, lo realmente absurdo también es ese curioso informe de Reuters que habla de la extraña manera en que la administración Trump está llevando la política exterior en este momento. Según tengo entendido, y en los últimos minutos que nos quedan puedes reaccionar a esto, parece que la administración Trump realmente quería, y quizá el propio Donald Trump quería lanzar ese ataque, en el mismo momento en que publicó en Truth Social que quería acabar con la civilización iraní, que todo iba a terminar. Y hubo preocupación entre los europeos, porque decían, estás hablando de un arma nuclear. Porque cuando dices que vas a borrar a todo el mundo del mapa, necesitas un arma lo bastante potente para hacerlo. No tienes armas convencionales capaces de eso. Así que, estás hablando de armas nucleares. Y nadie lo sabía. Nadie. Pero al final, creo que parece que el retraso tuvo mucho que ver con esas limitaciones y con todas esas variables que, como decías, el imperio estadounidense no puede manejar. Son demasiadas. Demasiadas consecuencias económicas, militares y políticas. Y dentro de cada una de esas áreas hay complejidades y distintas variables que hacen que todo parezca una apuesta, como meter la mano en una de ellas y decir, vale, vamos con esta. Y eso es preocupante. Sin mencionar el hecho de que parece que la administración Trump tiene la idea de que si logra una victoria en eso, ahora podría tener más valor. Y están hablando de Cuba. Movieron el Nimitz hacia Cuba, lo cual no creo que vaya a ser una victoria. No creo que acabe como en Venezuela, pero hay quienes están observando esto. Así que, Patrick, tus comentarios finales antes de que terminemos. Sí, bueno, quiero decir, entiendo que Cuba tenga mucho atractivo para Trump. Es un país más o menos indefenso, ya sabes, desde un punto de vista militar fuerte. Así que podrías golpearles, presionarles, intimidarles. Ese es más bien el estilo de Trump, creo yo. Está muy cerca de casa, así que probablemente no habría que gastar demasiado dinero. En apariencia suena bien, ¿no? Como decir, mirad lo que hicimos en Venezuela, vamos a hacer lo mismo aquí. Pero no creo que vaya a acabar igual que en Venezuela. Cuba es otra historia completamente distinta. Creo que una invasión, o una incursión militar, o un ataque contra Cuba, eso sí que sería el final. Creo que ese sería el punto de no retorno. Y si al final deciden hacerlo, sería para aprovechar la frustración de no haber conseguido lo que esperaban hacer con Irán, aunque en realidad no está muy claro qué es exactamente eso. Se han lanzado tantas declaraciones de objetivos y tantas ideas distintas que parece que no logran definir cuáles son realmente los fines, ya sean militares, políticos o de otro tipo, en Irán. Así que no creo que vayan a conseguirlo. Fácil no hay algo que ni siquiera has concretado. Y bien, no me arrepiento montró arte y la guerra, o del arte del trato en la guerra. Tantos.
Donald Trump's new book, guidebook on Don, how to- el nuevo manual de Don Trump sobre cómo librar guerras cuando se retire será un gran libro de referencia para futuros líderes So fracasados. it'll be interesting Así to que see, será interesante ver cómo how that evoluciona progresses. eso. I Creo think que this para esta administración podría tener mucho atractivo. Podemos conseguir una victoria en Cuba. Señor presidente, sé que podemos lograr una victoria. Me imagino a Hegseth y a los demás entusiasmados ahora mismo, a Rubio y a todos los demás. Virrey Marco Rubio. Me gusta cómo suena. Tiene gancho, ¿verdad? Virrey Rubio, otro título más para Marco, como si no tuviera ya suficientes. Así que quizá Cuba podría ser la salvación para Irán. So maybe Cuba could be the saving grace for Iran if that becomes more politically expedient. Si eso llega a ser más conveniente políticamente, aún así va a acabar en un desastre para la administración Trump. De verdad, eso va a ser una mano de más en la mesa. Es solo una corazonada, pero creo que subestimaron a los iraníes. Claramente, se puede decir que, desde una perspectiva militar y política, ese fue el gran error. Los subestimaron en todos los niveles de capacidad, incluso en la habilidad de Irán para burlarse de ellos en las redes sociales, haciendo caer la maquinaria propagandística de Estados Unidos con videos de Lego. Nadie se esperaba algo así. Y creo que con Cuba pasará algo parecido. Tiene muchísimo apoyo internacional, y ese apoyo se va a hacer notar si Estados Unidos ataca. Y creo que Cuba tiene un apoyo político muy fuerte a nivel mundial, lo cual es increíble para un país tan pequeño. Pero eso demuestra lo simbólicos que son y lo importantes que resultan para, digamos, la clase trabajadora global, para el sur global. Y creo que vamos a ver movimientos diplomáticos. Estados Unidos no tiene ninguna base para hacerle nada a Cuba. Cuba no ha hecho nada a Estados Unidos. Siguen con la misma obsesión por la revolución de Castro de hace más de 70 años y de eso se trata. Quiero decir, el ejemplo perfecto, la acusación contra Raúl Castro esta semana. Es un auténtico espectáculo ridículo. Lo acusan de intervenir en lo que era claramente una operación de la CIA, de intervenir en una operación terrorista de la CIA contra Cuba. Quiero decir, eso es lo mejor que se les ha ocurrido. ¿De verdad queréis procesar a esta persona por intentar frustrar uno de vuestros ataques terroristas clandestinos en Cuba? ¿En serio? ¿Pensáis que el público es tan tonto? Debéis de serlo vosotros para creer que podríais vender algo así. Es que esto es un nivel de payasada que no creía posible en esta administración. Pero bueno, parece que no hay límites. Es increíble. Esto nos demuestra, Dani, que o son unos incompetentes, o no se lo toman en serio, o esto es de verdad un espectáculo de payasos en Washington. Porque había 100 cosas más que podríais haber inventado. Acusaciones falsas, por ejemplo. Quiero decir, basta con meter a unas cuantas personas listas en una sala y después de unas horas se les ocurrirá algo que suene plausible. No sé, unos cargos falsos por drogas o algo así, pero ir realmente a por este caso. El derribo de los hermanos al rescate en 1996. ¿De verdad queréis hacer eso? Esa especie de operación fallida de la CIA y culpar a Cuba, culpar al liderazgo cubano por eso. ¿En serio? Estamos hablando de una camarilla de bajo coeficiente que se ha pegado con superglue a esta administración Trump. No me imagino de quién ha sido la idea. ¿Ha salido de la oficina de Marco Rubio, de Sebastián Gorka? ¿Está Stephen Miller metido en montar todo esto? Quiero decir, ¿son estos seguidores de MAGA de Miami? ¿Gente que juega al golf con Trump? ¿Quién ha montado todo esto? Este caso es increíble. This one's amazing.